Hola, hola. Vamos entonces a desarrollar el tema 3 de su asignatura de costos 1 con el título Costeo de productos, funciones y actividades. Entonces aquí vamos a desarrollar un contenido donde podemos profundizar un poco más sobre recursos de materiales, recursos humanos, los recursos de estructura o capital. Eh, entonces estos los vamos a llevar a costeo por órdenes de empresas manufactureros, luego un costeo en empresas comerciales y por último un costeo estándar. Entonces hablemos de los recursos naturales, perdón, de los recursos materiales en el costeo del producto, donde podemos tener dos tipos, materiales directos o indirectos, y aquí simplemente dar la aclaración de cómo se diferencia uno del otro. Entonces sabemos que cada producto tiene unos materiales que están implícitos en el mismo, pero aquellos que se visibilizan o que definitivamente podemos identificarlos claramente son materiales directos. Aquellos que definitivamente fueron necesarios para poder generar ese producto, pero que notoriamente no están visibles en el mismo, les vamos a llamar materiales indirectos. ¿Sí? Eh, Hay una cantidad de funciones que están relacionadas con los recursos materiales. Entonces, estos procesos, por ejemplo, o funciones deberían tener una base documentada donde el conocimiento se capitalice y se mantenga el control y monitoreo del proceso, como es el de compras. Entonces, cuando adquirimos los materiales y de alguna manera ese valor de adquisición, de acuerdo a la medición del mismo o determinación de la cuantía con el que vamos a reconocer el hecho económico de acuerdo a la sección 13 de NIF para pymes, cuyo costo pues necesariamente puede ser el valor de adquisición, pero si hubo algún otro costo necesario para poder colocar el producto a la venta, entonces hay que relacionarlo. Tenemos entonces el proceso o la función del almacén, que es el encargado de controlar y monitorear la integridad de los materiales, y esto hay que tenerlo presente, hay que tenerlo controlado. Eh, Tenemos entonces la recepción de los materiales desde el almacén, la verificación de calidad, el uso en la producción y las requisiciones de materiales en el uso de la producción, que va a poder permitir saber claramente cuál es esa variación que definitivamente debemos tener en cuenta. Bueno, tenemos otro recurso muy importante, es esencial en cualquier proceso, y es la mano de obra o el recurso humano o el talento humano, que notoriamente vamos a diferenciarlo de la misma manera que la materia prima. Vamos a tener una mano de obra directa y una mano de obra indirecta. ¿En qué se diferencia? Pues que la mano de obra directa está en directo contacto con la elaboración o transformación de esos materiales de entrada en el producto que estamos sacando para colocarlo a la venta o colocarlo en manos del consumidor. Y la mano de obra indirecta es toda aquella que es necesaria para que el producto salga adelante, pero no necesariamente está relacionado con la operación. Eh, Hay unas funciones relacionadas con la gestión del talento humano. Pues es la misma gestión de su selección, contratación y permanencia o fidelización, ¿cierto? La gestión de la nómina, todo lo que tiene que ver con bienestar y beneficios a empleados. También tenemos entonces dentro de ese proceso de control el registro de hora de entrada y hora de salidas, cálculo de salarios y beneficios, cómo estos se asocian, por ejemplo, con los objetivos de producción o de productividad, cómo de alguna manera le hacemos seguimiento a esos tiempos y aseguramos que las personas estén bien, y de esa misma manera quieran contribuir con la generación de productividad de la compañía, generando pues una eficiencia permanente. Esto es importantísimo. En recursos de estructura de capital, entonces vamos a tener, por ejemplo, el capital propio, las deudas a corto o largo plazo, activos fijos que particularmente van a poder ser parte de la venta en el momento en el que se requiera algún tipo de capital para poder generar un input o un impulso mayor a la compañía. Las reservas, pues, que pueden haber sido dividendos no repartidos, y fondos de inversión en el que de alguna manera podamos estar como organización. Con relación a la gestión financiera, pues tenemos que todo tiene que ver con la gestión financiera y contable, la estructura del capital, cómo de alguna manera aseguramos que cualquier inversión
cumpla con las condiciones de tasa interna de retorno y demás elementos claves en el ejercicio de viabilidad económica, la gestión de la deuda, cómo estamos asegurando que notoriamente estamos negociando deudas con intereses más altos a deudas con intereses más bajos y a más largo plazo para aminorar el impacto en el flujo de caja, inversiones en activos fijos, dividendos y retenciones, y diversificación de las fuentes de financiación, como lo decíamos, variando precisamente o aminorando el impacto del interés en los gastos no operacionales que definitivamente van a disminuir la utilidad esperada y la posible absorción de otros costos que notoriamente se deban tener en cuenta. Entonces entramos al costeo por órdenes en empresas manufactureras. Estas tienen de alguna manera unas características específicas como son la personalización del producto. Cada orden está determinada o está expedida para que se produzca un lote de un producto específico en unas cantidades específicas y en unas especificaciones. En ellas entonces vamos a ver identificados los costos directos, los costos indirectos y me va a permitir generar unos registros detallados que me van a poder llevar a tener un valor claro del costo de la producción de ese producto. De hecho, estas órdenes de producción pueden llevar variaciones que notoriamente van a impactar el análisis de la desviación y me van a permitir tomar mejores decisiones frente a los resultados. El proceso del costeo por órdenes entonces involucra diferentes pasos, como el inicio de la orden, que es la requisición de los materiales requeridos para poder determinar la operación de ese pedido, la acumulación de los costos directos como son materia prima, mano de obra y demás elementos claves, asimismo como la asignación de los costos indirectos, ya sea por prorrateo o ya sea por volumen, ¿sí? Luego vamos a calcular el costo total, generar precisamente ese valor que va a contrarrestar el inventario y va a impactar el ingreso. Vamos a terminar entonces la orden y la entrega al cliente. Y eso es una secuencia lógica que particularmente nos lleva a tener un mayor impacto sobre el ejercicio. El costeo en empresas comerciales pues se caracteriza por un elemento clave, como son los registros en compras de todas aquellas compras que se planean vender, como en contabilidad lo vemos como adquisición de mercancías no fabricadas por la compañía. Ahí hacemos un cálculo de inventario inicial, luego determinar el inventario final, calculamos el costo de los bienes vendidos, que es la diferencia entre el inventario inicial y el inventario final, y generamos la utilidad bruta, pues que es definitivamente el margen de contribución entre el valor de las ventas menos el valor del costo directo. Entramos entonces a un tema muy importante que es el costeo estándar, que define precisamente la predeterminación del consumo de materiales y de mano de obra y de costo indirecto de fabricación en cantidades y en precios que están muy relacionados con el mercado. Son factores macroeconómicos que particularmente podrían incidir en que yo tenga un mayor costo hoy diferente al de hace un año o al de hace 6 meses o al de hace 3 meses, porque sencillamente tengo factores macroeconómicos que están incidiendo en que el material llegue a mi compañía con una variabilidad especificada. Entonces el costo estándar me ayuda a aproximarme a un valor mucho más cercano al real y poder determinar acciones cuando estos particularmente no se cumplen, ¿sí? Cuando yo los comparo con los costos reales, analizando precisamente las variaciones que se dan, o sea, esas diferencias entre lo que yo espero y lo que se dio realmente. Y esto constituye una base fundamental para el establecimiento de acciones encaminadas hacia hacia la mejora continua. ¿Cuáles son los beneficios del costeo estándar? Pues hay un mayor control de costos, una toma de decisiones mucho más aproximada y cercana a lo que necesita la organización, porque estamos tomando información de primera mano para analizarla y aterrizarla, una evaluación de ese rendimiento, una planificación presupuestaria, y ahí definitivamente se generan unos desafíos y consideraciones como qué tan precisos son los estándares que estamos utilizando, realmente los prototipos que estamos empleando para determinar esos costos estándar son cercanos a la realidad o no.
Entonces tengo que retar esa información, variaciones por factores externos, aunque son elementos que no están bajo mi control, debo aminorar su riesgo, o sea, su impacto en la generación de resultados adversos que definitivamente no están beneficiando a la organización y dificultades en la implementación. Dentro de la presentación que ustedes tienen en su material, hay un ejercicio de costeo estándar que define un establecimiento de unos costos, tanto de material directo, mano de obra directa y unos CIF, y particularmente luego se generan unos valores reales, ¿sí? Entonces, notoriamente el costeo estándar es la receta, es lo que yo espero consumir, tanto de mano de obra como de materia prima, para poder tener la confianza de tener un comparativo y poder entender que los resultados que establecí dentro de mi presupuesto, ya sean por ventas, por costos y por utilidades, realmente se van a cumplir. Finalmente se hace un análisis de esas variaciones y se concluye para poder determinar unas acciones establecidas y poder tomar las riendas del negocio con el fin de generar mejoramiento continuo. Muchísimas gracias por su amable atención. Esperamos pues que esta información haya sido de su interés y haya podido permear un poco más el entendimiento del tema. Hasta aquí particularmente hemos podido afianzarnos de todos los conceptos y teorías que envuelven o que rodean el costo. En el módulo 4 verán ustedes un ejercicio de construcción de un estado de costos y cómo podemos determinar el margen de contribución, la rentabilidad de un lote de producción, y esto todo arraigado desde una orden de producción. Muchísimas gracias.